Su nombre, ¿quién es usted y quién era durante la Guerra de Malvinas? Bueno, yo soy Rubén Gustavo Cini, soy brigadier mayor ya retirado de la Fuerza Aérea y en el año 1982 era el jefe del primer escuadrón aéreo de A4B, cuya base era la Quinta Brigada Aérea en Villa Reynolds. Desde ese lugar, en el año 82, en las primeras semanas de abril, desplegamos desde Villa Mercedes o Villa Reynolds a Río Gallegos para adoptar una posición que realmente en ese momento no sabíamos exactamente si entrábamos en guerra, era una posición preventiva, pero suponía que ese iba a ser nuestro destino, ¿no, verdad? Enfrentar el conflicto de Malvinas que luego se vino. Está bien. Segundo, ¿ustedes en algún momento pensaron realmente que iban a entrar en guerra? Primero la guerra a nosotros, y yo siendo jefe de escuadrón, ya siendo vicecomodoro de un escuadrón operativo muy importante en la Fuerza Aérea, ¿no, verdad? Por la trayectoria que tenía ese avión, por su capacidad y por la cantidad de aviones, no sabíamos absolutamente nada de que se iba a tomar las Malvinas, ¿no, verdad? Esta es una de las críticas al gobierno porque ello no permitió una adecuación o una preparación adecuada para enfrentar a un enemigo que era nada menos que luego Gran Bretaña ayudado por Estados Unidos. Así que realmente nosotros, por preservar ese secreto, ¿no, verdad?, el gobierno de ese momento no difundió nada. Así que para nosotros fue una total sorpresa ese 2 de abril que se habían tomado las Malvinas. Así que sabíamos que teníamos un problema grande, sabíamos que podíamos terminar en una guerra, pero en esos primeros días realmente eran de incertidumbre, de preocupación, pero bueno, hubo una actitud siempre muy positiva de que lo que teníamos que hacer y era nuestro deber, lo íbamos a hacer. Así que, volviendo a la pregunta, no sabíamos que íbamos a entrar en guerra. ¿Qué sentía un hombre común y corriente? Argentina no es un país guerrero, lo fuimos hace muchos años, pero ¿qué sentían ustedes en el momento del combate? Realmente la preparación que habían tenido, ¿ustedes consideraban que era buena, regular, mala? Mira, yo creo que en un primer momento teníamos una gran preocupación cuando sabíamos y supimos cuáles eran las capacidades del enemigo y de los buques. No habíamos escuchado hablar nunca del SIDAR, del Seawolf, que eran misiles muy efectivos, de una central de tiro que giraba todas sus armas antiaéreas por radar, no era manual, sino era todo automatizado. Tuvimos una gran preocupación. Pero volviendo a la pregunta, yo diría que siempre, como dije anteriormente, había una actitud positiva, sobre todo en todos los pilotos y más jóvenes, para enfrentar ese peligro. Y el motor que daba esa actitud positiva era conocer que estábamos luchando por una causa tan noble, tan fuerte para todos los argentinos, que era defender la soberanía nacional. Así que ahí está un poco la respuesta a tu pregunta. Y a ver, ¿ustedes en algún momento, como integrantes de la Fuerza Aérea, como profesionales, creyeron realmente que iban a ganar la guerra? Totalmente. Si no teníamos esa actitud positiva y no pensábamos que íbamos a ganar la guerra, indudablemente era como si hubiera algo que no fuera sólido en nuestro convencimiento. La actitud del escuadrón y de los halcones de Reynolds siempre fue una actitud ganadora. Incluso aún ahora, 30 años, los mismos ingleses, que a veces a ellos hay que preguntarle, ellos estaban muy preocupados por los ataques de la aviación argentina. Y si uno hace una comparación al final de la guerra, que afectamos cerca de 27 buques enemigos, entre destructores, fragatas, buques logísticos,
sobre todo a la aviación argentina, e incluyo también a la aviación naval, a través de un sistema muy técnico y con una tecnología superior en ese momento, como era el Super Etendard con el misil Exocet. Creo que nosotros pensábamos que sí íbamos a ganar la guerra. Quizás después yo, como jefe de escuadrón, al final me fui dando cuenta que había algo que no cerraba bien, que era la parte, ¿no, verdad?, de lo que estaba sufriendo y la forma de ataque de los ingleses ya ocupadas las Malvinas, ¿no, verdad?, y nuestro ejército ya deteriorado por el tiempo, nuestros soldados, de estar sometidos mucho tiempo en las islas, en posiciones más bien fijas, ¿no, verdad?, que hacían a lo último dudar. Pero la actitud del piloto argentino, la actitud de los pilotos de Reynolds era siempre que íbamos a ganar. Incluso los resultados de los buques que habíamos hundido y que de alguna forma habíamos afectado lo estaban indicando. Y quiero agregar algo, el almirante Goodward, una de las condiciones que establece en la capitulación de Malvinas era que la aviación argentina no atacara más. ¿Ustedes, la Fuerza Aérea Argentina como institución militar de la República, se rindió en las Malvinas? Bueno, era conjunto, es decir, la Fuerza Aérea en sí solo o la Fuerza Aérea Sur, de ninguna manera. Pero no se rindieron. No se rindieron, es decir, nosotros tenemos dudas si la batalla aeronaval la ganamos, creo que sí. Si nosotros enfrentamos los medios que perdimos y los medios que dañamos, los resultados sí, pero bueno, esa es una parte. La guerra, lamentablemente, entran todos los componentes. Así que nosotros nunca sentimos que la guerra hemos perdido. Hay una leyenda urbana que dice que después de la capitulación, algunos pilotos querían subir al avión y salir y despegar, y que se les cruzaron camiones en la pista. ¿Usted qué sabe de eso? No, yo la última parte de la campaña, nosotros lo hicimos de la base acá en Santa Cruz, de Río Gallegos, que siempre quiero destacar y hacer un paréntesis, en esos años recibimos un apoyo tremendo de la población de Santa Cruz y en especial de Río Gallegos, ¿no, verdad? Y luego al final, por un tema operativo, nosotros tuvimos que redesplegar de Río Gallegos a San Julián. Así que ahí nos tomó a los halcones de Reynolds el final de la guerra. Nunca quisimos dejar de luchar. Es decir, esa actitud y la capitulación fue un dolor muy grande, porque dijimos, después de tanto esfuerzo, después de afectar tantos buques, después de hacer tantos ataques, después de entregar la vida a muchos de los halcones y otros pilotos, ¿no, verdad?, que en sus misiones, ¿cómo íbamos a terminar así? Sentimos una gran amargura realmente, pero también luego vimos cuál era la realidad en Malvinas, ¿no, verdad? Es decir, que nuestra actitud nunca fue la de derrota, pero indudablemente tenemos que comprender que la fuerza aérea no puede hacer solo la guerra, es un componente más. Y bueno, que hubo gente que quería seguir luchando, sí. El hecho de que hayan atravesado camiones en la pista para no permitir despegar, eso en la base que yo estuve, que al final de la guerra era San Julián, no ocurrió. Le hago una pregunta por ahí un poco política. ¿Cuál es la responsabilidad política de la Junta Militar con respecto a la guerra? Bueno, yo creo que en eso, con los años, en la guerra éramos eminentemente ejecutivos. Nosotros no podíamos pensar si estaba bien o estaba mal. Nuestro pensamiento que era una guerra que respondía a un fervor argentino que era la defensa de la soberanía. Así que ahí no teníamos ninguna duda. Después de finalizada la guerra y analizada, viste que yo le comenté que no sabíamos nada de la guerra, indudablemente hay una responsabilidad en la conducción política de la guerra que sí es criticable totalmente, ¿no, verdad? Yo diría, para finalizar, entramos en una guerra sin una preparación adecuada, no solo la Fuerza Aérea, sino todo el componente de ejército y también la Armada. Quizá la Armada tenía medios mejores, pero después, al retirarse la flota también, por razones operativas, quedó un poco también la Fuerza Aérea con el gran soporte de tratar de contener el desembarco y la ocupación, que no es una tarea sencilla.
Así que yo creo que respondiendo a la pregunta, sí hay una culpa del gobierno militar que condujo a una guerra, ¿no verdad? Fundamentalmente sin una adecuación adecuada en toda su fuerza, que ellos pensaron que eran tomar las islas para luego negociar, con supuestos que no se dieron. El supuesto era que Gran Bretaña no iba a reaccionar militarmente y que Estados Unidos lo iba a contener. Bueno, ninguno de esos supuestos se dieron, entonces la flota se vino con una gran decisión de la primer ministra Margaret Thatcher, ¿no verdad? Una reacción, y después yo creo que el gobierno ya no pudo salir de eso, de esa situación que era forzar la negociación y después volver. Yo creo que ahí está la gran clave. Cuando uno en una conducción política va a tomar una decisión de eso, tiene que pensar en la peor consecuencia que puede ocurrir y en base a eso planificar, preparar y enfrentar. Pero bueno, acá los dos supuestos que yo creo que no se dieron fue que produce realmente una serie de errores. En definitiva, creo que el entrar en la guerra, en la conducción política, hubo una falla tremenda. Eso no quita que indudablemente todos los que lucharon en Malvinas, que dieron su vida por Malvinas, de ninguna manera desmerecen esa entrega en defensa de la soberanía de las islas, de nuestras islas. Es decir, que creo que hay que diferenciar bien esos conceptos, la responsabilidad de la Junta Militar y la entrega de los hombres, incluyo a todos, civiles, militares, que lucharon por esta causa. Si usted tuviera que volver hoy a las Malvinas, o tuviera que hacer lo mismo que hizo durante la guerra, ¿se arrepentiría? No, de ninguna manera. Lo volvería a hacer si mi patria lo demanda. Quizás con los años, con más experiencia, no sé si ya podré tripular un avión, pero el espíritu que existieron, y en este caso me voy en los halcones de Reynolds, que tuvieron un papel realmente la gente joven, yo era uno de los más viejos, ¿no verdad? Es imborrable. Ese espíritu se mantiene intacto y lo volvería a hacer para defender la soberanía de lo que creemos todos los argentinos de bien, que las Malvinas son nuestras islas y es parte de nuestro territorio. Bueno, ahora algo un poco más familiar. Las señoras, las mujeres, las esposas, son parte importante, ¿verdad?, de un soldado, de un aviador militar, de un militar realmente. ¿Cuánto tiene que ver una mujer en que un hombre lleve adelante el objetivo, en este caso militar? Muchísimo. Realmente yo creo que tengo mis fallas y tengo que hacer mi propia autocrítica. A veces con mi mujer no fui lo suficientemente demostrativo, ni a veces le comenté todo lo que la esposa es el soporte espiritual, anímico de un hombre de combate. Yo creo que el papel de ellas en la guerra fue fundamental, sobre todo el de mi señora, que era la esposa del jefe de escuadrón, que tuvo que soportar junto con las otras señoras la pérdida de cada uno de los pilotos cuando iban cayendo, ¿no verdad? Entonces ellas estaban muy unidas, sabíamos que estaban unidas y bueno, fue un soporte fundamental no solo en la guerra de Malvinas, sino en toda nuestra vida. Esto es un homenaje a las esposas de los halcones y también a mi esposa especialmente. Vamos a hacer la pregunta y yo te... Bueno, le hago una pregunta. ¿Cómo se planifica? ¿Cómo planificaban un ataque a una fragata? Porque esa era la función que había asumido la Fuerza Aérea en ese momento. Bueno, en realidad lo que más descolla de la participación de la Fuerza Aérea eran sus ataques para tratar de contener el desembarco a los buques ingleses, de la flota, ¿no verdad? Pero también después hubo otras misiones, que eran la exploración y el reconocimiento de distintos aviones, en la cual perdimos un C-130, ataques al suelo ya cuando los ingleses habían desembarcado en Malvinas. Pero volviendo a la pregunta principal, la planificación
en poco la orden la imponía el comando de la Fuerza Aérea Sur, donde su Estado Mayor, al comandante, imponía, conocía toda la situación, más que las unidades que ejecutaban, por supuesto, y ellos imponían la misión a través de una orden fragmentaria que dice cuántos aviones se van, dónde se van, cuál es el objetivo. Después la planificación a nivel táctico, que ya el jefe de escuadrón, lo hacíamos nosotros, es decir, los jefes de escuadrilla con su jefe de escuadrón, en este caso participaba en toda y cada una de las misiones. Y ahí, ese 25 de mayo de 1982, se produce el hundimiento de la Coventry, que es un destructor similar a la Sheffield. Ese día nosotros en una primera misión habíamos perdido al capitán de mayor experiencia, que era el capitán Palaver, a través de un misil SIDAR que había sido lanzado por la Coventry, en una misión a primera hora. Eso nos puso muy mal, pero inmediatamente a media mañana recibimos otra orden para atacar esas fragatas. En la planificación fina decidimos ir sin reabastecimiento, aunque el avión de reabastecimiento estaba en su posición entre las Malvinas y la costa argentina, sin reabastecimiento por una razón, de llegar más rápido y que esas dos fragatas, que era la Broadwell y la Coventry, que sabíamos que estaban al norte de la isla Borbón, no cambiaran mucho su posición, porque no teníamos ningún radar que nos decía, teníamos que ir a buscarla. Entonces se planificó sin reabastecimiento para llegar más rápido, una vez que el comando nos dio la orden. Se planificó volando muy bajo en la parte final de la misión, estoy hablando, volar todo el perfil de las islas Gran Malvina con rumbo general noreste, para que nuestros ecos no fueran discriminados por los radares de vigilancia de los dos buques. Entonces volábamos tan bajo que cuando el radar pasaba por ese sector salían los ecos terrestres de las islas y los contornos. Eso nos permitió llegar muy cerca de las dos buques que estaban al norte de la isla Borbón, al norte de Malvinas, sin ser detectado. Al no ser detectado, mayor la posibilidad de supervivencia. Entonces entran 4 aviones, Carvalho y Rinke en uno, que atacan a la Broadwell con una bomba más grande. Esa bomba pega en la Broadwell, entra, rompe gran parte del sistema de guía del buque, lo deja sin comando, sale por la parte de atrás, derriba un helicóptero y cae al agua y no explota. Pero la fragata quedó fuera de combate porque quedó inmovilizada. ¿Por qué no explotó la bomba? Bueno, eso es uno de los errores, porque estas bombas normalmente eran para tirar sobre blancos de superficie terrestre. No era una bomba diseñada para tirar a un buque. Esto es la adaptación que yo dije en una pregunta anterior que tuvimos que hacer. Y esta es una de las claves más importantes, que muchas de nuestras bombas no explotaran. No se armaban la espoleta o la bomba pasaba de lado a lado y después explotaba y caía en el mar. Porque la cantidad de movimiento de esa bomba era muy grande, que a veces atravesaba todo sin explotar. Es decir, la bomba no era la adecuada para un buque, pero era la que teníamos y la única que teníamos que dar. Sin embargo, inmediatamente atrás, Velasco con Barrio Nuevo, que eran otros 2 pilotos, vienen con 2 otros, vienen también formándolo a 40 segundos, pero con 3 bombas distintas. Nosotros en ese momento fue una decisión importante que tomamos, que era, en vez de una bomba grande y pesada, 3 bombas más chicas de menor peso, que aumentara la posibilidad de que la bomba no pasara de lado a lado de los buques, quedara adentro y explotara. En el caso de estas 2 secciones, 2 aviones cada uno, se dio. La bomba de Velasco y Rinke pasan, salen, dañan la fragata, pero no explota. En cambio, la bomba de Velasco y de Barrio Nuevo, las 3 bombas que lanzó Velasco, explotan y hunden la fragata Coventry en 20 minutos. Así que ahí comprobamos que a veces en vez de una bomba grande era mejor 3 bombas más chicas,
porque hay un tema técnico que es cantidad de movimiento, acá voy a explicar un poquito, que es igual a masa por aceleración, en la cual la masa está relacionada directamente con el peso, la aceleración está relacionada con la velocidad. Entonces, en esa fórmula de masa por aceleración, la variable que teníamos nosotros era la masa, o sea, el peso, porque la aceleración, la velocidad no podíamos disminuir porque aumentaba la posibilidad de derribo. Bueno, ese fue un día, creo que para mí es uno de los ataques más efectivos que hizo la Fuerza Aérea, porque 4 aviones dejan fuera de combate a una y otros 2 aviones hunden la fragata Coventry en 20 minutos. Que era una fragata, el destructor Coventry, que era un barco muy importante similar a la Sheffield. Los 4 aviones regresan sin daño, excepto con algunas pérdidas de combustibles menores, y el resultado final, ganaron 4-0, digamos. 4 aviones regresaron, y 2 buques, uno fuera de combate y el otro hundido. Creo que eso fue el 25 de mayo de 1982. ¿Y alguna anécdota que recuerde, alguna anécdota de camaradas, alguna anécdota, algo, no sé, cómico quizás? Bueno, no sé si era cómico o algo, pero indudablemente me acuerdo que ese mismo día, el 25 de mayo, al enterarnos ya del resultado inmediato, porque los observadores de tierra vieron cómo se hundió la Coventry, yo fui a la plataforma a recibir a los aviones de mi escuadrón. Bueno, y fundamentalmente recuerdo que el más joven de ellos era el alférez Barrio Nuevo en ese momento, ¿no? ¿Verdad? Entonces yo lo recibo a Carballo y a Rinque, los felicito, le doy un abrazo, también a Velasco, que no sabían si eran las bombas de Velasco o las bombas de Barrio Nuevo, que me habían dado, le doy un abrazo, y cuando llego a Barrio Nuevo, no era que era el más joven, gran espíritu, un luchador, eso, tremendo, que había que contenerlo, le digo, ¿qué hizo Barrio Nuevo? Porque él no sabía todavía qué había pasado. Y él dice, señor, todo así un poco temeroso, que su jefe de escuadrón, ¿qué hizo? No, mire, amigo, me dice, no, el avión viene en servicio y está todo bien, estoy un poco despeinado por el casco. Él buscaba qué falla tenía, como yo digo, qué hizo, qué macana se mandó. Entonces le digo, ha hundido una fragata, y le doy un abrazo. Lo agarré de la solapa, que no era solapa, no era el traje de vuelo. Era el traje de vuelo y el chaleco salvavidas que tenía, que rodeaba. Le digo, ha hundido una fragata, porque no sabía que era un destructor todavía, era una fragata. Y bueno, él, pero quedó sorprendido, y él dice por ahí, me maltrató mi jefe de escuadrón. Pero fue una anécdota, digamos, que expresaba un poco la alegría de lo que habíamos vivido ese día y el éxito de esa misión. Esta es una anécdota que recuerdo de ese 25 de mayo. También tuvimos a la mañana, eran emociones muy encontradas. La tristeza de verlo, que ya Palaver había sido derribado, que todavía teníamos la esperanza que estuviera vivo por un misil que lanzó la Coventry, pero el honor de los halcones indudablemente fue salvado, porque a las 14:30 esa fragata, ese destructor, estaba en el fondo del mar.